¿Todo bien? Vamos a hablar un poquito de mediciones eléctricas y electrónicas, de eso se trataba la convocatoria de la charla. Y después vamos a hablar un poquito también de inyección electrónica, ¿sí? Por supuesto que para empezar a hablar de esto hay que empezar desde la base, por más que algunos, veo muchas caras conocidas acá, algunos y los demás no sé qué conocimiento tendrán, pero por eso prefiero arrancar desde abajo, ¿sí? Desde cero. Hay un montón de datos que no se le da la importancia que se debiera, por ejemplo, que es lo básico que es una batería. Muchos no saben leer una batería. Ustedes me dicen, ¿cómo leer una batería? Sí, lo importante de una batería no lo lee nadie. Es más, no saben dónde buscarlo y no saben de qué estoy hablando mucho, ¿no? ¿Qué leen? Los volts, positivo o negativo. ¿Leen algo más? Los amperes, 70 amperes. ¿Leen algo más? ¿Qué más? Algunos indican un color, la cantidad de carga que tiene, el visor. fecha de vencimiento. El visor. Sí. Fecha de vencimiento. De fabricación, perdón. De fabricación. Bien, algo más, que ahí es donde está lo importante, lo que no se está nombrando. La electrolito, el ácido. Está bien, pero eso bueno, lo puedes leer en la batería. Yo voy a comprar una batería. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Quiero una batería. ¿Qué auto tenés? Tal auto. ¿Qué amperaje lleva? 65 amperes. ¿Sí? Me voy a encontrar con una batería que dice 70 amperes hora, qué sé yo. Por dar un ejemplo, 70 amperes hora. Obviamente 12 volt. Y eso es lo más importante que se ve o se pide o se habla cuando uno va a comprar una batería. El que suele tener problemas con la batería, si yo tenía una de 65, le pongo una de 70, esto es psicológico ya. O sea, tuve problemas, listo, me agarro una vez, no me agarro más, le pongo una más grande. ¿Sí? Y acá es donde empiezan los temas. ¿Saben lo que es el RCA, el CCA, perdón? Yo les voy a mostrar en la pantalla. Primero vamos a ver esto, que es electricidad y magnitudes eléctricas, ¿sí? Corriente continua y corriente alterna. ¿Cuál de las dos tenemos en un vehículo? Continuo. ¿Solamente? Las dos. ¿A dónde está la alterna? ¿En qué lo puedo encontrar? En el alternador. En el alternador. ¿Alternador? ¿Qué más dijiste? Sí, señor. Voy a encontrar en el alternador, como su nombre le indica, si se llama alternador, es porque la corriente es alterna, la que produce. O sea, ¿cuál es la diferencia básica entre corriente alterna y corriente continua? La corriente alterna se genera por movimiento, o sea que ahora todo lo que nos está iluminando y andando a luz tiene que estar, algo se está moviendo en este momento. Si eso se detiene, chao magia, no hay más luz. Eso pasa con la alterna y no es almacenable, que ese es el problema. La corriente continua la puedo almacenar en una batería, por eso antiguamente se llamaba acumulador, ¿sí? Un acumulador de energía. De hecho, algunas veces se sigue llamando acumulador. Bien, la corriente continua, el voltaje va a ir, como se ve en el cuadro, en una línea recta, digamos, por decirlo de alguna manera, y en el caso de la corriente alterna va a fluctuar, va a alternar de positivo a negativo, sobre una línea de cero se va a ir para arriba, para abajo, positivo, negativo, negativo. ¿Sí? En un auto lo vamos a encontrar, en un alternador, pero en la parte de atrás del alternador, que ahora lo vamos a ver, va a haber una parte que rectifica esa onda, que es alterna, y la convierte en una onda para corriente continua. O sea, sale corriente continua del alternador. ¿Sí? Pero él, por su giro, está generando corriente alterna. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Las magnitudes eléctricas básicas que vamos a utilizar siempre en un auto en mediciones y demás es voltaje, ¿sí? Una de las principales. El voltaje la podemos definir como la presión eléctrica. Esto siempre se hace una comparación con el agua, para que se entienda. ¿Qué pasa con la electricidad? ¿Cuál es el problema para explicar? No se ve la electricidad. Yo agarro un cable y te juro que por ahí adentro está pasando 220. ¿Te puedo creer o comprobarlo? Sería meter los dedos a ver si me patea, pero ¿la puedo ver? No la puedo ver. ¿Qué aparece ahí? La medición.
Si yo mido, sé que hay 220, 225, 224, 223, puede fluctuar. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, una de las principales magnitudes que vamos a tener es el voltaje, que lo vamos a usar todo el tiempo en el ámbito. En todo lo que vamos a ver, en todo. La otra es el ampere, la corriente, la intensidad, ¿sí? La corriente es la relación del flujo. Dije, voltaje, si lo pasamos a agua, sería la presión, el tanque de agua, lo que tengo allá arriba del techo, un tanque de 500 litros, y está haciendo una presión cuando yo abro la canilla para que salga con una determinada presión esa agua. ¿Sí? ¿Qué es el amperaje? El caudal de agua que está pasando por el caño en un determinado tiempo. Por eso ampere hora. ¿Sí? En este caso yo diría litros hora, porque estoy hablando de agua. Por eso se hace la comparación de electricidad con agua. ¿Sí? ¿Cuál es la otra? El ampere también lo vamos a conocer como con el símbolo de intensidad y muchos les dicen corriente. Cuando hablan de corriente están hablando de justamente amperaje. Yo lo voy a utilizar, esa palabra, voy a utilizar esa siempre. Siempre vamos a utilizar esa acá, el amperaje. Ampere igual a consumo. ¿Cuánto consume un componente determinado del vehículo? Lo voy a medir en ampere, voy a medir su consumo. O sea que el consumo se mide en ampere. ¿Sí? De esa manera, cuando yo aprendo y entiendo todo esto y me empiezo a acordar de algunos valores o los averiguo, que para eso están los datos, yo puedo sacar, midiendo, si ese componente está andando mal o bien. Si yo tengo un componente que me dice el fabricante, esto consume 4 amperes y lo mido y me está consumiendo 8, como una bomba de nafta, yo sé que la bomba se está engranando o está engranada. Midiendo consumo, no desarmé nada, no me ensucié, intercepté un cable y nada más. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? La otra es resistencia. ¿Qué es la resistencia? En el caso de la parte del tanque de agua y dijimos la presión que tiene el tanque sería el voltaje, la cantidad que pasa por el caño sería el caudal, ¿sí? Eso sería el amperaje. ¿Y qué sería la resistencia? El tamaño del caño. ¿Cuánto puede pasar por ahí adentro? Todos nosotros que estamos acá queremos pasar todo al mismo tiempo por una puerta chiquita así y nos encontramos todos juntos, nos acumulamos todos juntos y no podemos pasar. Ahí se provoca una fricción que por eso en electricidad toma temperatura el cable. Lo estoy mandando. Acá hay un consumidor que consume mucho ampere y acá quiere pasar por un cable que es finito así, un montón de corriente que no puede. Eso genera fricción adentro, genera temperatura, se queman los cables, así se incendian las casas también y los autos. ¿Sí? Por un mal cálculo de cables o porque toquetea gente que no está con capacitación. ¿Está? Bien. Entonces las tres magnitudes principales serían voltaje, amperaje y resistencia. ¿Vamos a ver algunas otras? Sí, hay potencia, podemos poner a hablar de ley de Ohm, pero no les quiero complicar el sistema con eso, porque eso es más técnico. Pero yo puedo averiguar cualquiera de estas tres si yo tengo el valor de una. ¿Sí? Eso es la famosa ley de Ohm. Si yo tengo el valor de voltaje, lo que tengo que hacer, quiero saber el valor de voltaje, tengo que conocer la intensidad y la resistencia. Entonces tapo voltaje y si está al lado se multiplica intensidad por resistencia y me da el valor de voltaje. Lo mismo pasa en el de al lado. Quiero averiguar intensidad. Está bola arriba y resistencia abajo. Cuando está sobre, ¿qué se hace? Se divide. Entonces sería voltaje sobre resistencia. Me va a dar la intensidad. Y en el último caso, yo quiero averiguar la resistencia. ¿Sí? Tengo que conocer el voltaje y la intensidad. Como está uno encima del otro, es voltaje sobre intensidad. Entonces, voltaje dividido el amperaje. ¿Qué me va a dar? La resistencia. Esa es la famosa ley de Ohm. Que trabajando en el día a día, en el curso lo vemos, eso se entiende más fácilmente y una vez que hicimos pruebas, trabajamos y demás, ahí le aplicás y cae la ficha sola. Explicarlo acá es un poco el que no entiende y nunca lo vio, capaz que es confuso. ¿Sí? Pero quería nombrarlo para que lo vayan teniendo en cuenta. Lo otro que se usa mucho es potencia eléctrica, pero nosotros no. A mí no me sirve, salvo una lámpara de alta y baja. La lámpara de baja tiene 55, consume 55 watts y la otra, la de alta, de 60 watts.
le pongo una de 65, la alta va a ser una luz más grande. ¿Sí? Pero no vamos a utilizar watt. Vamos a ver cómo se saca, cómo puedo sacar el watt. Sí, lo vamos a ver. En un curso se ve, pero no es importante acá. Hasta acá estamos más o menos. Sí. Acá abajo dice ejemplo multímetro 890G. Es este tester que yo tengo acá, que es mi amigo inseparable. Llevo uno del auto todos los días, como llevo una de estas todos los días, como algunas otras cosas más, 2 o 3 nada más. No puedo llevar mucho más porque no me hace falta. Este tester es muy económico, no vendo nada de esto, a mí nadie me paga por nada de esto, lo aclaro antes que nada, porque si no ahí sí te me está vendiendo el tester. Este es un tester muy económico y mide todo lo que necesito en un auto. ¿Sí? Es muy noble, esa es la palabra. Mejor. Universal. ¿Cómo? Universal. Como universal. O sea que te mide toda la. Mide voltaje, amperaje, resistencia, miliamper, milivolt, bola en continua, bola en alterna, ampera en continua, ampera en alterna. Mide hertz que necesitamos, que son la cuadrada. Toma temperatura, mide temperatura. Ahora lo vamos a ver después un poquito más en inyección, las utilidades que le podemos dar. Exclusivamente ¿Sí? para mecánica. No, es un tester universal, pero como cuando yo busco tester para comprar, para laburar, busco algo que me sirva. Lo mismo cuando empiezo en los cursos, digo, si se van a comprar un tester, porque cada uno se empieza a comprar el suyo, lo mejor que podés hacer es practicar con el tuyo y tenerlo todos los días encima porque lo vas a manejar así. ¿Sí? Esto también mide capacitores, mide transistores, toma temperatura, que puedo sacar una falla mecánica midiendo temperatura. Un termostato trabado, mido temperatura en el radiador, mido temperatura en el block, tengo diferentes temperaturas, esto está helado y esto está hirviendo. ¿Qué hay en el medio? Un termostato cerrado. ¿Con qué lo descubrí? Con un tester, midiendo temperatura. ¿Sí? Esto viene con una sondita que se mete, ¿a dónde lo voy a meter? Adentro de los agujeritos que tiene el radiador, donde pasan las filas del panel, y ahí voy a medir la temperatura en el radiador, por ejemplo. En la tapa de cilindro en algún orificio que tiene. ¿Qué valor anda uno de esos así? No sé, más o menos debe andar 2.500 pesos, una cosa así. Es muy económico. Es el M890G, por eso se lo nombré acá. Cada uno después, busquelo si quiere. Recuerda que también te puedes pedir cualquier cosa, pero es un tester muy económico. ¿Sí? Igual de precios a mí mucho no me gusta hablar porque una herramienta nunca la midan por precio porque no está bien el concepto. Ya lo vamos a ver. Una batería por dentro. ¿Qué tengo dentro de una batería? Bueno, básicamente son 6 vasos o 6 celdas, ¿sí? Que tienen placa de plomo. Tengo un líquido dentro, que es agua destilada, con ácido sulfúrico, en una proporción de 65% de agua destilada y 35% de ácido sulfúrico. ¿Sí? Las placas de plomo y el electrolito, que es el líquido este que formé con estas dos sustancias, lo que va a provocar es una reacción química que me va a generar voltaje. ¿Sí? Ahí es donde empieza la magia química. ¿Tá? ¿Por qué una batería tiene una vida útil? Y porque cuando ya se morfó, se comió todo el plomo, ese ácido, ese que le dicen ácido, ese electrolito, no hay más comida. ¿Cómo te fabrico corriente? ¿Cómo te la almaceno? Por eso una batería tiene 5 años y cargala, y volvela a cargar, te la cargo de vuelta y te estoy sacando plata de una carga y en realidad nunca va a agarrar. Si no hay más plomo. Me hace acordar el curso que hicimos antes, ¿te acordás que te habíamos preguntado por el líquido para revivir baterías y una cosa? Sí. Y vos me querías dar con ese tester. Pero eso se vende también. Ahí es donde entra el marketing y lo vamos a nombrar mucho también, porque el marketing se encarga de vender. Es el arte de hacerte entrar para que me compres esto que te digo que es un aparato que te hace volar al espacio. Eso es marketing. Bueno, el 70 amperes, 12 volt en una batería es un valor comercial que a mí no me interesa para nada. De hecho, para mí es mentiroso. Pasa una persona por la calle ahora en este momento, la paramos y no sabe nada de esto y le preguntamos qué batería compraría, le pregunta a su mecánico, que tampoco está enterado de lo que vamos a hablar ahora, y le dice, ¿tu auto, qué auto tenés? La tuya lleva 70 amperes. Lleva 65, lleva 45, lleva lo que sea. ¿Tá? Y va con ese valor comercial.
Esto es un valor comercial, es un número comercial, es un índice comercial. A mí no me sirve de nada. ¿Por qué? Esto de que se acaba el plomo, se acaba la magia, se entendió, ¿no? Sí, No hay más plomo, no hay más magia. ¿Qué es lo que hace el revividor que está acá comentando el compa? Se vende un revividor de batería, que sería así como un, no sé, una kriptonita. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué puede tener? Agua destilada. No, ¿A veces eso? Ácido, ¿verdad? Claro. Ácido. claro. O sea, cualquier partícula que encuentre, ¿qué pasa con esto? Esto se va demoliendo, se va decantando partículas de todo, un poquito de plomo, un poquito de las rejillas, separadora y demás. Por eso abajo tengo un decantador que es como una rejilla y eso va a parar al fondo. Entonces lo que hace eso es tratar de activar lo que quede de plomo y vos cargando una batería capaz que te recupera algo, pero no existe. Insisto, no hay nada para comer en la heladera. Si vos querés dibujar en un papel una hamburguesa y ponerla adentro y creerte que hay una hamburguesa, es tu problema. Por eso lo importante es saber cómo funciona. Una vez que yo sé cómo funciona, no me engañás más. No me engañás más. Bueno, ahora va a pasar esto con el 70 amperes. ¿Qué es lo que pasa con el 70 amperes? Pasa lo siguiente. ¿Dónde estamos? ¿Alguien sabe hasta hoy qué era el CCA o qué es el CCA? Si no lo sabe, se ha enterado en este momento, es un datazo que le doy y ¿No se es la lo... corriente de arranque frío? Sí, Bueno. es la corriente de arranque en frío que puede proveer la batería durante 15 segundos de manera consecutiva sin cambios significativos. Yo le doy arranque y me está entregando una corriente, ¿sí? Amperaje, por un tiempo determinado, que la medición del CCA es en 15 segundos. En frío, importante saber que hay una medición en frío y una en caliente. Ahora vamos a ver la otra. Esta prueba se realiza a 18 grados bajo cero. ¿Escucharon? A 18 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque es la peor condición para arrancar un motor. ¿Por el frío? Sí, pero ¿por qué? ¿El aceite cómo está? ¿Qué pasa con el aceite y el calor? ¿Qué pasa con el aceite y el frío? Agarro aceite, lo pongo en la sartén, sin calentar se mueve de una manera, ¿no? Va de acá para allá. Lo pongo a calentar y se mueve como el agua. ¿Qué pasó con ese aceite? Cambió su viscosidad. O sea que la temperatura va a empezar a hacerlo menos viscoso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un motor a 18 grados bajo cero, lo tengo en Ushuaia, ese aceite está a esa temperatura, ¿y le cuesta más o le cuesta menos girar el arranque al motor? Le va a costar un montón más. Ahí es donde se ve la batería, como se dice vulgarmente, ahí es donde se ven los pingos en la cancha. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza a aparecer este dato que es lo más importante de una batería. Lo más importante es que sea 12 volts si tengo un auto, ¿no? A 12 volts. Lo segundo es esto. Esto no me importa. Lo segundo es esto, y ahora van a ver. Esa es la prueba que se hace, se llama el CCA, entonces es una prueba en frío que se da a 18 grados bajo cero. ¿Por qué la prueba en frío? Bueno, es lo que acabo de decir recién. ¿Por qué realizar la prueba en frío? Ahí está explicado lo que acabo de decir. Porque están puestas a temperaturas frías el aceite del motor, se vuelve más viscoso, dificultando el giro del motor y demás y demás y demás. ¿Sí? Fíjense lo que dice abajo, que es muy interesante, y ahí es donde está el kit de la cuestión. Se recomienda instalar baterías que puedan ofrecer un 100% más de corriente que la requerida por la marcha para hacer girar el motor en condiciones críticas. Es decir, si tu auto para encender requiere 200 amperes, entre la marcha y otros accesorios, lo recomendado sería instalar una batería de 400 amperes. O sea que tenga un CCA de 400. ¿Se entendió esto? Sí, sí. Ahora yo pregunto, ¿sabemos cuánto consume un arranque? ¿Motor de arranque? Motor de arranque, depende del vehículo, depende de la cilindrada, va a consumir
Entonces, acá donde empiezan los bolonqui. Pará. Esto me lo han discutido por las redes sociales, nos hemos agarrado y lo dejas en evidencia que no sabe un pomo, tiene 30 años de mecánico, que me vas a venir a enseñar vos a mí, yo soy electricista, así, bueno, a ver. ¿Por qué no aprendés, por qué no lees el manual de la pinza amperométrica? Me dijo uno una vez. Lo estábamos haciendo en clase y estábamos viendo, pero bueno, dejémoslo ahí. Todos esos videos están en YouTube en mi canal, después se los paso. 70 amperes. ¿Cuánto consume en arranque? ¿Alguien sabe? 270, 300. Depende del vehículo. Ahí tenemos una ayuda que me dice, ahora vamos a ver vamos a ver lo que dice Bosch de esto, esto lo dice Basta. Pero están de acuerdo porque es una cuestión sensata, no hay discusión sobre esto. Cilindros, concepto, corriente necesaria. Si yo tengo un motor de 3 cilindros 150, si tengo un motor de 4 cilindros de 200 a 300 amperes. El CCA recomendado, ¿cuánto dijimos que era? Que recomienda el doble. El doble. Si mi arranque consume 200, el CCA que tiene que tener arriba tiene que ser 400 o más. Esto está escrito en la batería, chicos. Entonces, cuando van a comprar una batería, ustedes tienen que leer el CCA, no los amperes comerciales. Esto es comercial. Vamos a decirlo así para la gilada, para que no entienda nada. Ahora, el problema es que si vos te llamás electricista a vos mismo y te crees que esto es 70 amperes, pero ¿cómo va a consumir 200 amperes el arranque si mi batería tiene 70? Este está loco. ¿De dónde lo saca? Esto es comercial, hijo de Dios. Lo que vos no sabés es que esa batería, este numerito que dice acá arriba, que dice CCA, puede entregar 440 amperes, 480 amperes. Todo lo que hacen los alumnos cuando terminamos una clase como esta, en los cursos, van a levantar su capó y a leer su batería, le sacan foto y a la próxima clase dice yo tengo tanto. Entonces la próxima vez que vayas a comprar una batería, lo primero que vas a mirar es el CCA. Van a encontrar baterías de 65 amperios que tienen más CCA que una de 70. Entonces, ahí aparece el marketing otra vez. Lo que pasa es que también está el tema del vendedor, porque si supiera el vendedor lo que está vendiendo y supiera interpretar esto, te voy a guiar, a no ser que te quiera estafar, por no decir gascar. ¿Sí? Lo importante de la batería es el CCA. ¿Qué auto tenés? Un vehículo naftalero va a consumir una cosa y un vehículo diésel va a consumir otra cosa. Más o menos, ahora lo vamos a ver, pero más o menos un vehículo naftalero está entre 150 y 200 amperes. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más específico. Y un diésel está entre 200 y 250. Auto siempre, sí. O sea, para comprar una batería tenemos que más o menos tener un estimativo de qué consume el motor de arranque. Sí, Así es esa la... Totalmente. Y ahí te lo estoy diciendo que ahí nos vamos a meter más de lleno en lo que dice Bosch y lo aclaro un poquito más. Después está la otra medición que está abajo del CCA, que también viene escrito en la batería, que es HCA, está sigla en inglés, que es Hot Cranking Amp, o sea, ampere en caliente, para el arranque. Es la corriente de arranque en caliente que proporciona la corriente máxima que puede suministrar la batería a temperaturas de 26 a 67 grados centígrados, para nosotros que usamos centígrados, durante 30 segundos, ¿sí? Durante la cual el voltaje de cada una de las celdas debe ser de 2,0. Dijimos que tiene 6 celdas, están más o menos en 2,1 cada uno. Nosotros le decimos vasos, díganle celdas, díganle como quieran. Como están puestas en serie, se suman los voltajes. ¿Cuántos vasos tiene una batería? Para los que tenían tapitantes, ¿cuántas eran? 6 por 2,1, 6 por 2, 12, 6 por 1, 6, 12,6. ¿Sí? Este no mide en caliente, o sea que el dato que me tira el HCA es la misma medición de antes, en una situación crítica en frío, pero esta es la situación crítica en caliente. Los dos datos vienen en la batería, de hecho viene uno arriba del otro.
van a encontrar, ahí voy, van a encontrar un dato acá y el otro dato acá, escrito arriba de la batería. ¿Sí? Si el que fabrica esa batería es honesto. Porque si no es honesto, te dice cualquier gilada y no te muestra la realidad. Entonces ahí empiezan los problemas con la batería. Y ahí está, es el arranque, la batería, es el arranque, la batería, que no vamos a ver. ¿Sí? Esto se entendió, el RCA y el HCA es importantísimo. Ahora lo vamos a hablar un poquito más. Sí. Pregúntame. Última vía, Él tiene no me acuerdo de lo un CCA de 490 amperes. Y tiene un CA de 0 grados centígrados de 600 amperes. ¿Qué auto tenés? No fiesta, pero no me acuerdo si es de, no sé si es de ese auto o de Y dice 12 volts 65 amperes. ¿Y ustedes vieron lo que entrega? 600 amperes y el CA a menos 18 grados, o sea 18 grados bajo cero, entrega 490 amperes. Si es un Ford Fiesta Nastero necesita 130, 140 amperes. Está triplicado, de sobra. Y es de 65. Cuando podés comprar una de 70 que no llega ni a el 70% de esto. Importantísimo saber esto. Gracias por ejemplo. Importantísimo saber esto. ¿Sí? Para cuando tengo que comprar una batería, cuando tengo que recomendar, cuando tengo que asesorar. ¿Sí? Porque voy a mandar al dueño de un auto a comprar una batería, le van a vender cualquier verdura y cuando viene, yo me fijo el CCA y digo, esto vamos a tener problemas. ¿Por qué tiene problema y le dura la batería tan poco? Por eso mismo. Porque no tiene buen CCA. Dijimos que tiene que duplicar por lo menos el consumo de la red. ¿Estamos hasta acá? Bien. Salimos de acá entonces. Vamos a ver qué dice Bosch sobre esto. Acá empieza el tema del motor de arranque. Todos lo conocemos. No sé si está en esta página. Acá está. Esto es lo que quería ver. Fíjense, capacidad volumétrica del motor. ¿Qué me está diciendo? La cilindrada. ¿Sí? ¿Qué cilindrada es ese motor? Capacidad volumétrica del motor. De 1000 centímetros cúbicos a 1600 centímetros cúbicos, la corriente máxima es 130 amperes que te va a consumir corriente. ¿Sí? O sea que si tengo de un 1.0 a un 1.6, más o menos son de 130 amperes. De 1600 a 2000, o sea, un 1.6 a un 2.0, anda en 150 amperes el consumo del arranque. Y en un 2.0 a un 4.5, o sea, 2000 centímetros cúbicos o 2500 centímetros cúbicos, más o menos anda en 180 amperes. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo una pinza amperométrica, porque esto mide hasta 20 amperes en continuo. ¿Vieron los cables que salen de la batería al arranque? Es un cable así. No es un cablecito así. Pero si yo quiero hacer pasar 200 amperes por acá, esto se derrite al toque. Por eso tengo cables gruesos, para poder entregar ese amperaje. Entonces, si yo intercepto, acuérdense que nosotros siempre hablamos en continua. Esta pinza amperométrica es en continua, hasta 400 amperes. Que a mí me alcanza y me sobra para nafteros. Y para diésel modernos también. Ahora, si me voy a camiones o demás, tengo que irme más para arriba en el amperaje, en la herramienta. ¿Sí? Yo intercepto el cable positivo que sale del arranque, se lo pongo y tomo la medición. Y encima la puedo congelar porque le pongo pico máximo. Le doy arranque y me va a marcar lo que consumió ese arranque. Si yo ya medí 40 Ford Focus 2.0 y todos están entre 160 y 165 amperes, y el que acabo de medir, estoy en duda de la batería, el arranque, me cambiaron la batería, pero el problema sigue, y lo mido. Recuerden, yo ya había medido como 50 de esto, ¿no? Y ya tengo claro que están entre 160 y 170. Mido el amperaje y me tira 200 amperes, 210. ¿Dónde está el problema? ¿En la batería o en el arranque? Eso es un diagnóstico midiendo. Esto todo el tiempo está. ¿Es la batería? ¿Es el arranque o es el alternador?
¿Es la batería? ¿Es el arranque? Bueno, ahora mismo vamos a cambiar la batería. Ay, no era la batería. Pero tenés batería nueva, no sé lo que te va a durar. Bueno, ¿por qué seguimos? Vamos seguro que es el arranque. Vamos a hacer el arranque, poner arranque. No era el arranque, pero te queda el arranque nuevo, ¿eh? Lo tenés joya ahora. Pero el auto sigue sin arrancar. Pero tenés batería nueva y arranque nuevo, te quedó nuevo. Pero el auto yo lo traje para que me lo arregle, no para que me compres cosas. Ahí donde está el diagnóstico, ahí donde está la medición eléctrica, porque mediante la medición yo voy a sacar el diagnóstico. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un pequeño videito que dura 1 minuto y medio antes de ir a cortar el café, que es muy simple y sencillo. Si yo tengo claro lo que estoy haciendo, ¿en dónde está el problema? Lo que tengo que saber es cómo funciona y qué tengo que medir y en qué tengo que medir. ¿Quiero medir voltaje o quiero medir amperaje? Yo mido los dos. Dejo esto en escala de 20 midiendo voltímetro en la batería y me voy a medir amperaje mientras alguien le da arranque. Veo cuánto cae el voltaje y qué pasa en el amperaje. Los dos datos me dicen qué es. En realidad con este solo podría y con este solo también, pero lo hago con los dos. No hay duda, no es que te voy a mandar a hacer el arranque o vamos a reparar el arranque porque me parece. Es el arranque. O es la batería, tu batería no va más. ¿Cuánto tiene? 5 años. Bueno, ¿por qué no empezamos por ahí? Porque esa es la otra. A veces no te cuentan toda la historia. Bien. Quiero ver si zafo, a ver, medio, a ver si lo puedo pasar por encima y no le cuento toda la historia. Por eso hay que perder 10, que no es una pérdida de tiempo, sino una ganancia, 10, 15, 20 minutos, ¿sí? Hablando con el cliente por la falla que está viniendo. ¿Está? Eso es una ganancia, no una pérdida. Es una ganancia de tiempo, mío de trabajo. Yo tengo que tratar de sacarle toda la información que pueda en ese tiempo. ¿Y desde cuándo te aparece esto? ¿Qué le hiciste? ¿Le hiciste algo? ¿Lo llevaste a algún lado? ¿Pasó a partir de algún momento? ¿Te lo hacen frío o te lo hacen caliente? ¿Desde cuándo te lo hacen? Resulta que después viene de 5 talleres ya, ¿eh? O sea, yo que estoy arreglando el problema inicial o de 5 personajes. Estoy arreglando las 6 cosas. Y cuando yo le cobro y le soluciono el problema, yo soy un semejante hijo de su madre porque mirá lo que me cobró. O sea, cada uno de ellos te sacó 20 lucas, no te reparó nada, y yo que te cobro 30, te lo reparé y te doy una garantía, me mirás mal a mí. Estoy arreglando el problema de 6 personas de antes, más el original. Lo tenés que pagar, si no el auto no se va, corta la bocha. Por eso el diagnóstico, acostúmbrense que hay que cobrarlo. No regalen el diagnóstico. Porque estar sentado acá y escuchando o hacer un curso y estar capacitándose no es para nada. El diagnóstico se cobra. Es lo mismo que un escaneo. ¿Por qué se cobra un escaneo? Porque te lo estoy diagnosticando. Esto es lo mismo. Yo estoy diagnosticando una medición eléctrica. O sea, voy a hacer mediciones eléctricas y electrónicas para dar un diagnóstico. Pero certero. No es que capaz que es la bobina. Te cambio la bobina, las bujías, la batería, el arranque, cambiar el auto y ahora cambiamos el dueño y no venga más. Bueno, ya no tengo más nada que cambiar. Eso es lo que llamamos nosotros cambiapieza. Ese está cambiando hasta que le pega. Total lo paga el dueño del auto. Cuando vas a buscar el auto sale 120 lucas. ¿Qué le cambiaste? No, te cambié esto, te cambié esto, te cambié esto, te cambié... Pará, ¿todo esto junto falló el mismo día? ¿En serio me lo decís? O no se lo cuentan a veces. Es 120 y el problema era la bobina, pero tuve que zaraza, vino un marciano, un plato volador y lo que pasó es que inventan. Pero fueron cambiando hasta pegarle, que no es lo mismo que sacar un diagnóstico. Entonces con la medición vos sacás un diagnóstico certero. Si sabes cómo funciona y sabes medir, sacás un diagnóstico certero. No hay error. Es certero. Y no es que, pero ¿cómo voy a hacer para saber, qué sé yo, porque es lo que va a empezar después, ahora cuando hablemos de inyección? ¿Cómo sé cuánto tiene que dar? ¿Cuánto no sé cuánto tiene que dar? Bueno, ahí en el enchufe, ¿cuánto hay?
Cualquier enchufe de acá, ¿cuánto hay? ¿Y cómo saben? En teoría sí. Pues lo dijeron hace 20.000 años. ¿Y la batería cuánto tiene un auto? ¿Y cómo saben? Porque ya lo escuché 50.000 veces, ¿no? Lo escuché 50.000 veces. Bueno, eso va a pasar con cada valor que empieces a aprender. El sensor de temperatura tiene que dar tanto, este sensor tiene que estar entre esto y esto, un sensor MAP tiene que estar entre esto y esto, un Hall entre esto y esto, la alimentación es de tanto. ¿Cómo lo sé? Voy grabando, por eso les digo siempre, usen lo que están todo el día con el teléfono, que lo tenemos incorporado, úsenlo como herramienta. Si vino un auto que no pude reparar, me toca un Ford Focus 2.0 con una falla en inyección que le hice de todo y se fue y no lo pude reparar. Lo escaneé 50 veces, no sé qué, bueno. Y no me tiró ninguna falla, pero el auto se fue andando mal, igual que cuando entró. Es una frustración. El auto se fue y es una frustración. ¿Sí o no? Aquel me dice sí, porque al que le pasó lo sabe. ¿Sí? ¿Qué es lo que les doy como herramienta? Que es usando el valero. Cuando yo me cae un Ford Focus igual a ese, pero para hacer un freno delantero. Mientras levanto el auto, saco los discos, los mando a rectificar, mando a alguien a comprar la pastilla y tengo que esperar mediodía, le enchufo el escáner, lo pongo en marcha y empiezo a ver los valores. Me los grabo, le saco fotos, me hago una carpeta de escaneo y demás, y estoy teniendo la información concreta de un auto que anda bien. ¿Con cuánto? Con nada. Con un cambio de pastilla. El tipo ni se enteró, o sea, no le voy a cobrar un escaneo. No le voy a cobrar un escaneo. Esa información es para mí y valiosísima. ¿Sí? Porque si vino de acá y venía de otro taller, esa información todavía no la tiene. Entonces, ahí yo puedo sacar en el escáner cuánto tira el MAP en caliente, cuánto tira el sensor de temperatura de líquido refrigerante, cuántos contiene, un montón de todos los sensores, todos. 1, 2, 3, 4 páginas que tenga el escáner en ese momento para ese vehículo, todo eso le puedo guardar la información. Me hago una carpeta en una compu y me guardo todos esos datos, que es información que vale oro. Entonces, cuando yo tenga un problema igual, cuando ustedes vean el que está bien, porque puede haber pasado de que no te tiraban ninguna falla y no la encontraste, porque vos leías valores que no sabías si estaban bien o mal. MAP, tanto. El sensor de masa de aire, MAF, tanto. ¿Está bien o está mal? El sensor de temperatura líquido refrigerante, tanto. ¿Está bien o está mal? Y así con todo. Yo estoy leyendo números. Como en un tester. Esto no te está diciendo, che, mirá que de la batería te recontra garcó. Te está diciendo, tu batería tiene 10,5 volts. Y vos sabés interpretar. Esto no esperen que diga otra cosa que números, ¿eh? Yo lo sé interpretar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde está la importancia de la medición para un diagnóstico. Esto también del celular y guardar la información, hacer un pequeño videíto de cuando estoy escaneando, es guardarme una información importantísima. Porque cuando vino el problema anterior que no pude resolver en el mismo auto, no sabía los valores que estaba leyendo, si estaban bien o estaban mal. Por supuesto que hay paquetes de datos que hay que comprar y van a tener que ir comprando el que se dedica. ¿Sí? Porque lo necesitamos todo el tiempo. Ahora vamos a ver algunos diagramas eléctricos y demás. Eso es información que tengo que comprar, porque la necesito. Cuando empieza a complicarse las cosas, diagnóstico de SPC. Taller que se da bien, un choclito te tiro. Déjamelo acá, pero cuando vamos a inyección, pasamos inyección, lo miramos, ¿sí? Decime. ¿Se termina una batería? ¿Puedo hacer algo con la IQ? Para avisarle que cambió. Totalmente. Totalmente. Sí, ahora, pero ahora cuando pasemos inyección lo voy a usar. Así que ahora lo voy a usar. Gracias. La pregunta que me hacen, como es, si cuando cambia la batería hay que avisar a la EQ.
Sí. Hoy sí. Y de hecho, no puedo hoy desconectar una batería. A ver, le voy a hablar de un auto que es 2015, que es el mío con el que acabo de llegar. 2015, no 2023. O sea que 8 años después hay 10.000 millones de cosas más puestas arriba del auto, electrónicamente. ¿Sí? Bueno, mi auto 2015 tiene 52 módulos arriba, 52 computadoras. ¿Está? Cuando yo desconecto una batería totalmente y agarro la otra, la pongo y vuelvo a conectar los bornes, en el caso de mi auto, se traba la puerta y se suben los vidrios. Si yo dejé la llave adentro, ¿vieron la de Capusotto que, bueno, así, abrir y cerrar la puerta? Bueno, eso es información, eso es capacitación. Cuando yo le cambio una batería hoy a un auto, al mío por ejemplo, 2015, yo lo hago con el Backcom, que es el escáner para Volkswagen, ¿sí? Entonces yo tengo que avisarle a la computadora, porque no sé si saben, que es otra cosa, que no se sabe en el mundo tallerístico, muchas veces, no generalizo porque no está bien generalizar, no es de inteligente generalizar, pero en muchos casos no saben que el alternador lo está comandando la ECU. La ECU es la unidad de control electrónico, o sea, la computadora de inyección. Ahora lo vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Entonces, si yo voy a cambiar una batería, tengo que codificar con el escáner avisándole que estoy cambiando la batería para poder mandar la computadora al voltaje correspondiente para esa batería, que no es la misma que acabo de sacar. Y por otra parte, lo que dije antes, no tengo que dejar nunca de alimentar los dos bornes. Hay 3 o 4 técnicas, pero vamos a la más básica como siempre, chicos. Yo siempre le doy la más sofisticada y la de 2,50. Los cables de batería que usás para puentear un auto cuando se te queda, lo agarrás con una batería que tengas ahí al lado, se la sacás, siempre tenemos en un taller, lo pones y pones a los bornes. Desconectás los bornes, lo dejás en el aire, sacás la batería, pones la batería nueva, volvés a conectar, apretás el borne, listo, sacaste, no se enteró nunca, ningún módulo que le faltó alimentación. Tan difícil, ¿eh? Tan difícil, ¿eh? Si yo desconecto los dos bornes, depende del auto que estemos hablando, pero voy a nombrar algunas cosas nada más. Puedo, bueno, lo más básico, adiós tu música. Tu estéreo no hay que codificarlo. ¿Me traes la tarjeta de código de la qué? ¿Tu auto no vino en el manual? No, yo no tengo el manual. Pero no tenés una tarjeta que viene, te la tienen que dar en... No, a mí no me dieron nada. No sé. Listo, estamos en problemas, Houston. Una boludez. La radio no va a andar, la tengo que codificar. Los asientos climatizados, las memorias de que yo voy en esta posición, hay asientos con posiciones, climatizador, me da calor cuando hace frío, la apertura y cierre de puerta de vidrios también, pueden no subir y bajar los vidrios, les puedo nombrar un montón de cosas. En el caso de Volkswagen, en el auto mío, depende del modelo y depende del sistema, no arranca. Tenés que meterla en escáner. Ah, la caja que tenía la llave adentro del auto. Y el escáner va conectado dentro del auto. Tengo que llamar al dueño, che, ¿no tenés otra llave? Y rezando el rosario, depende de la religión que tenga cada uno, sé que la tiene, que por favor tenga otra llave. ¿Puede ser que joda el inmovilizador? Todo. A mí me aparece la palabra SAFE. Pero ¿cómo no te va a aparecer el inmovilizador? ¿Qué es el inmovilizador? Es un módulo que tiene antes de la computadora de inyección. Esta es la llave de mi auto, ¿sí? El transponder, que es el inmovilizador, uno de los sistemas, cuando yo estoy acercando la llave, hay un sistema que hay un anillo, no me voy a explicar ahora inmovilizadores, pero es un tema también interesante y muy apasionante, pero reconoce a mi chico. ¿Sí? Cuando reconoce, sí, es él, dale nomás, dale pulso de inyección y dale chip, nomás que va a arrancar. Si no lo reconoce, no le des un carajo porque este no lo conozco, ¿eh? Eso sería, me estás robando el auto, por ejemplo.
¿Sí? Así lo interpreta la ECU. Me están robando el auto. Si yo no quiero que, si me estoy robando el auto y desconecto la batería para llevármelo, ¿por qué tiene que interpretar otra cosa? Me está robando el auto. No te voy a arrancar. No te voy a arrancar. Si para eso estoy, soy un inmovilizador. Así que inmovilizo. Es mi tarea. Es lo que va a hacer. Y no le echen la culpa, porque es un sistema antirrobo. Por eso cambió la modalidad de robo también, que no me voy a meter ahí, pero es muy sencillo. Antes un auto acá a la puerta, le saco los cables, lo puenteo, si sé un poco, me llevo el auto. Hoy necesito la llave, por eso necesito encañonarte y sacarte la llave del auto, porque si no, no me llevo el auto. Me podré llevar el auto arriba de una grúa, ya, pero no lo voy a hacer arrancar. Entonces por eso cambió la modalidad del robo también, porque necesitan la llave. Te encañonan, la llave está puesta y se pueden llevar el auto. Pero antes, puenteabas y listo. Entonces no le echen la culpa al inmovilizador, porque está para eso. Me podrán abrir la puerta, me podrán romper el vidrio, pero el auto no se lo lleva sin mi llave. No arranca. No arranca. ¿Está? Entonces la importancia, una pavada, que acabo de decir que no es una pavada, que te puede traer 50.000 problemas, y lo solucioné con 2 cables puenteando con una batería vieja que tengo adentro del taller, hermano. Eso es conocimiento. ¿Sí? Entonces hoy, que tengo muchísima más tecnología encima, mucho menos. Voy a tener problemas con el control de tracción, puedo tener problemas con el ABS, puedo tener que programar todos los módulos, puede inmovilizarse y no arrancar con hasta determinado escáner. Y todos los que tengo, yo tengo 6, 7 escáneres distintos. Ninguno de los que tengo lo puedo hacer arrancar con eso. Encima tengo que agachar la cabeza con mi defraudación y llevárselo a otro que tenga ese escáner. Lo único que hice es cambiar la batería, voy a decir. Bueno, pero el conocimiento es el tema. Era tenerlo alimentado siempre, nada más. Si me hubiera sabido eso, no te hubiera pasado todo esto. Sí, a mí me trajo de eso, se ve que entonces una vez cuando cambié la batería salí y puse otro y cada tanto me parece esa palabra ahí en el... Tuviste suerte, pero podés tener también problemas en el chip. Cuando... Con las 2 llaves me hace lo mismo. Igual ahora vamos a ir a inyección y hacerme acordar de eso. Una Si no, pregunta nos metemos acá en esto. que te quiero hacer. Sí. ¿Cómo yo sé qué autos tengo que alimentar con una batería y cómo no? Yo te recomiendo que... ¿Con todo lo que haga? Y si es del 2013 para acá, inyección electrónica, por norma, en Argentina no se puede vender un auto que no tenga inyección electrónica desde el año 99. ¿Apareció la inyección en el 96? Sí. Pero por norma, ley, no se puede fabricar un auto a partir del 97 que no tenga inyección. A partir del año 2010 no se puede vender un auto en Argentina, ni que venga de afuera, que no tenga ABS. Es obligatorio, por ley. A partir del año 2013 no puede venderse un auto en Argentina por ley, por norma, que no tenga ni ABS ni airbag. Tiene que tener las dos cosas, aparte de la inyección. Ya tengo 3 módulos. Y un montón más que no sabes que tenés. Por ejemplo, tengo cierre centralizado, como acabo yo de cerrar recién la puerta de mi auto, los vidrios bajos, cierro, me cierro las 4 puertas y me subo los vidrios solos. ¡Qué grande! Con mi escáner lo hago y te lo hago como vos quieras, con un pitido, con 2, con 3, que prenda las luces, que no prenda, que prenda 2 veces, que prenda 1, que prenda 3, le hago lo que quiero con mi escáner. ¿Sí? Entonces, a partir de esta información que yo te doy, vos tomá tus precauciones. Yo te diría que a partir del 2010 para acá no te cuesta nada. No. Igual la codificación de baterías empezó más o menos en el 2013, 14, 15, ya se hace fuerte y hoy es imposible porque van a ser unos kilómetros impresionantes. Impresionante. Y es un tema de conocimiento y ya lo tenés ahora. Entonces si vos no le dejaste sin suministro eléctrico nunca los cables principales al auto, va a cargar igual si no la codificás. No va a cargar lo que vos querés, pero vas a ver que si te pones el tester, no va a cargar lo mismo que en la otra batería.
Para modificar eso hay que codificarlo. Codificado, sí. ¿Sí? Salvo en algunos sistemas más modernos que tiene chip la batería, ahí sí tenés que codificar si no arranca. Audi, por ejemplo, si no codificaste, no arranca. Sí. BM también, no arranca. Ahí hay que codificar la batería porque la batería tiene un chip. ¿Sí? Ah, pero yo le agarro y saco el chip ahí. Bueno. El que lo entendió, lo entendió. El que no entendió, no lo entendió. Sí. Entonces la forma correcta del cambio de batería sería poner una batería de cargado, envolver un cable Sí. a lo de alimentación del auto Sí. y en ese momento recién retirar la batería. Exactamente. Mientras los cables de la batería que tenés en el piso te está alimentando los cables de los bordes. ¿Sí? Que nunca se vayan de ahí y listo. Es más, la batería con que tenga 11 volt y pico es suficiente. Sí. La electrónica funciona con muy poquita corriente. Obviamente que no te pongas una de 5 volt, ¿no? Porque no. Yo lo he probado para ver con una de 9 y No hace nada. Profe, Tiene el problema. tema del inmovilizador, en el caso que, como el muchacho por ejemplo, yo con el escáner puedo, digamos, suspender ese... desinmovilizarlo o anularlo. Desinmovilizarlo, claro. Claro que sí. Pero es con código o directamente es un... Hay todo un protocolo. Ah, Depende hay de qué un marca protocolo. hablemos, de qué tipo de inmovilizador hablemos y depende de qué escáner tengas. No vas a poder acceder con cualquiera tampoco. Y según el caso, depende cuál sea el caso, porque puede ser la llave, vas a tener que codificar la llave. Que para eso ya hay escáneres especiales y tenés que tener un copiador de código. ¿Sí? Eso ya lo hace el cerrajero porque se dedica a eso. De hecho, el cerrajero, si no se actualiza, ya no es más cerrajero, se dedicará a puerta vieja, ya de casa, pero con auto no puede hacer nada. De hecho, tengo uno ahí cerca de casa que está aprendiendo y se está mandando cada una, pero bueno, así se aprende. Lástima los dueños de los autos, pero es un tema. Hoy hay equipos muy sofisticados que clonan la llave al toque, te clonan el código al toque, con un procedimiento y un protocolo que hay que conocer, pero ese equipo se vende y obviamente el laburo se cobra. El auto acá estaba muerto y acá está en marcha, y acá tenés las dos llaves andando. ¿Cuánto está? Pero te lo saco a la mierda y te lo llevas empujado, ¿no? Tengo 2 pelitos así nomás. O sea, eso es lo que pasa. Eso es un curso aparte encima. Totalmente. También está el tema del escáner, porque hay muchos que no entran en el inmovilizador. Y cualquier escáner te va a decir inmovilizador si tiene la falla de porque no arranca. Pero no tenés la posibilidad de entrar al módulo inmovilizador. O sea, cualquier escáner básico te va a decir, no arranca, vos lo tenés, no arranca en contacto, no arranca, y la falla ¿cuál es? Inmovilizador. Sabés qué es eso, pero tu escáner no tiene acceso. Ahora tenés que llevarlo al cerrajero. ¿Se entiende? Entonces, depende del escáner que tenga y el conocimiento que tengas, vas a poder resolver o no. ¿Se entendió más o menos? Sí, o sea, Segura. me da a entender de que el inmovilizador, o sea, la única solución es el problema de la llave. ¿Eso me da a entender? ¿Cómo el problema de la...? O sea, una vez activado el inmovilizador, el problema es generado y la solución está en la llave. O en el inmovilizador, puede ser en el inmovilizador también, ¿eh? Ah, bien. El anillo tiene un anillo magnético que está tomando una señal muy chiquita, infrarroja, de la llave. Por eso, una de las cosas que les iba a decir, pero lo iba a decir después de la inyección, yo le pregunto si se le cayó la llave al chabón. Si me tira inmovilizador, le pregunto si se le cayó la llave. ¿Qué está preguntando este? ¿Se te cayó la llave? Puede ser. Todos los días se me cae la llave. No me voy a poner a hablar ahora de eso porque es un tema lindo, complejo y lleva su tiempo, pero hay distintos. Pero uno de los más comunes es una pastillita de carbón parecido. ¿Vieron una resistencia de electrónica? Sí. Bueno, es una pastillita de carbón ahí adentro y se cae de acá al piso y se puede partir. Chau, tu llave. Afuera no tiene nada. Pero esto no cumple más la misma función. Y roga que tenga otra y que esté codificada. Bueno, y ahí ponele que vos pones en contacto. El auto no arranca, ¿no? Pones contacto, pones el escáner. Te tendría que tirar el escáner que la falla está en el inmovilizador. Te lo va a tirar. Pero a ti, Sí. seguro. Listo. Le pone falla, código de falla número Código de tanto, inmovilizador. Perfecto.
¿Sí? O sea, el auto está inmovilizado, te está diciendo. Excelente. Si tenés el botón inmovilizador en tu escáner, accedes a inmovilizador. Si lo podés leer, lo lees, te va a decir tenés un inmovilizador, buscar código de fallo y te va a decir cuál es el problema. El anillo, no hay señal con la llave, etcétera, etcétera, etcétera. Amplía la información. Sí, pero depende del escáner, como dije, que voy a hacer. En caso de, por ejemplo, sacar un arranque, necesitamos desconectar la batería. Sí. Pero si desconectamos la batería, ¿le afecta el...? Buena pregunta. Buena pregunta. O si tenemos que sacar una caja, a veces también. Buena pregunta, iba a decir exactamente esto ahora después que dijiste lo de arranque. Bueno, Porque ayer vi un video que estaba también el chabón renegando con no sé qué parte de... ¿Qué auto era? Bueno, me confundo porque tengo 50.000 cursos y me olvido de cuál es cuál. Pero el problema era, Volkswagen, el nuevo Volkswagen, el M6. Había sacado la caja y tenía ahí los bornes al aire, porque se veían en el video los dos bornes ahí colgando de la batería. Yo decía, este muchacho o la tiene muy clara y tiene todo el equipamiento, o se va a querer matar. Nunca lo sabré. Nunca lo sabré. Pero yo veía los dos bornes así, que no tenía caja, y decía, Dios. Hay otra forma de activar la alimentación cuando yo saco una batería. Por eso les decía que hay 2 o 3 técnicas. Yo les voy a decir la más común: alimentar con 2 cables y listo. A veces podés agarrar 2 cables más o menos que vos digas esto se la banca, porque estoy alimentando la electrónica, no hay nada funcionando, no voy a hacer andar nada. Es que los módulos queden alimentados. ¿Sí? De hecho hay muchos relays que se ponen a dormir después de los 20 a 40 minutos. Yo apago el auto y se duermen después de los 20 a 40. ¿Qué quiero decir que se duermen? Que se desactivan. se desactiva. Que quedan activados durante 20 a 40 minutos después de que yo me bajé el auto. Se me bajé el auto recién y 40 minutos después. Por eso para las mediciones de fuga de corriente hay que esperar 40 minutos después de que pare el auto. Es mucha la información que estoy tirando, ¿eh? Hay que esperar 40 minutos. ¿Por qué? Porque si yo estoy con un problema de fuga de corriente, vino por eso, se me descarga la batería. Mañana voy, se me descarga la batería. Vos das por hecho que la batería está buena, o probás con una batería buena y la descarga igual. Estás buscando un consumo. Voy a ir por línea, ¿sí? De consumo de ramal, ¿sí? Para buscarlo. Pero si yo entro al auto al taller, levanto el capó y empiezo a medir, tengo los relays activados y voy a encontrar consumo, porque el relay está activado. Por eso tengo que esperar 40 minutos, para que se pongan a dormir los relays, para que se desactiven. En algunos pasan 20, en otros pasan 30, por eso desde 20 a 40 minutos, yo espero 40. Fin. Llega el auto, déjalo ahí, vamos a tomar mate, vamos a hacer aquel de mientras, lo que sea. Tómale la hora, anotarla en un papel, y a los 40 minutos ya pasó una hora, dale, vamos a laburar. Vamos a medir consumo. No vayas a hacer tan salame de ponerle contacto y empezar a medir, porque empezamos de vuelta. 40 minutos de vuelta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, ¿esto por qué venía? Porque por el tema Por la caja. Por la caja. para que no se... Tengo otra forma, esa es la más simple. Agarrás 2 cables más o menos y los tirás para el costado, lo encintás que no se toque, lo tirás para el costado en una batería y que nadie toque esa batería. Que pase cerca, le pegamos un palo en la pierna. Esa sería la más fácil, barata y ocurrente. Después podés alimentar por toma OBD2 con una batería ahí en el piso adentro del auto. ¿Sí? La toma OBD2 donde voy a enchufar el escáner. Puedo alimentar desde ahí. Pin 4 y 5 y 16. Y tengo alimentado el sistema electrónico. La otra era desde el encendedor. Vamos a ver el encendedor con la batería y demás. Lo que pasa con eso es que depende de qué auto esté hablando. Por ejemplo, el mío sí tiene encendedor, pero no tiene sensor. Depende de qué auto, tengo que mirar el diagrama eléctrico. Por esto que les estoy diciendo que están todos interconectados. Pero si yo alimento de la toma OBD2, o sea, la ficha de entrada de toma de diagnóstico, no debería tener problema conmigo. ¿Sí? Pero si hay una opción, alimentar, no sé, sistema eléctrico,
cuando conectas el escáner, digamos. No, lo que estoy diciendo es, abro la puerta del auto, mi ficha de toma de conexión está acá, saco la tapa de la fusilera y tengo la entrada USB2 para meter el escáner, para escanear. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, ahí yo voy a meter una ficha que entre igual, que es como si fuera el escáner. De hecho, los escáneres profesionales vienen con un dispositivo que es con dos pinzas en la punta, se las pongo en una batería y ahora puedo sacar la batería de allá. Porque estoy alimentando todos los módulos desde la toma de... Claro. Eso es lo que estaba diciendo. Eso se puede comprar también. Ah, ¿Me o sigue? sea, viene un dispositivo con dos pinzas que va conectado Claro, es la ficha. Claro. Es la ficha. Sí, sí, sí. El escáner SPC que usamos acá, Sí. viene con eso. Viene con eso. Entonces yo meto, como si fuera a escanear, un cable igual, una ficha igual, pero tiene dos cocodrilos que enchufo en una batería, que la pongo en el piso del auto, cierro la puerta, siempre dejen los vidrios abajo, recomendación, y la llave afuera, recomendación, pongan un cartel así, y listo, ahí vos podés laburar. Están alimentados todos los módulos. Todos los módulos, piensen esto es lógica también, y se van a quedar más tranquilos. Pero hagan las pruebas cada uno de ustedes, y después me dicen. Si yo tengo que escanear inyección electrónica, ¿a dónde voy a ir a escanear? ¿Cuál es la ficha que voy a buscar? OBD2, me meto en la ficha OBD2. Si tengo que escanear ABS, ¿dónde me voy a meter? La ficha OBD2. Si tengo que escanear airbag, ¿a dónde me voy a meter? En la ficha OBD2. Si tengo que escanear transmisión automática, ¿a dónde me voy a meter? Ficha OBD2. Si tengo que escanear climatización, ¿dónde me voy a meter? Ficha OBD2. ¿Por qué? Porque están todas interconectadas hoy. Red multiplexada. ¿Sí? Entonces, si yo alimento la toma de diagnóstico, que es el pin 16 positivo, 4 y 5 negativo, ¿sí? Ya tengo todos los módulos alimentados. Puedo desconectar la batería. ¿Está? Tenés la de 2,50 y tenés la otra. ¿Sí? Pero siempre sepan que dejar alimentada una batería les va a ahorrar un montón de problemas. No, pero yo ya hice nunca me pasó nada. Tu vida, a mí no me hace ningún daño si no lo haces, a mí no me duele, no me cuesta, no me hace nada. Hacé lo que vos quieras. Yo te doy la información, manejala. Sí, ¿me va a preguntar algo? Para armar el arranque, no le afecta eso. O sea, la alimentación no llega al cable del arranque, eso. Alimentando por el OBD2. A ver si entiendo. Si vos alimentás de adentro con la ficha, que si le va a llegar positivo. Sí, No, ¿por qué? Porque la conexión directa del arranque, de acá viene el positivo y se va el positivo a batería. Me voy a traer la batería yo. Acá conecto el positivo, se va el positivo a batería. Yo estoy desconectando el positivo y acá no viene. ¿Sí? Este cable va a quedar en el aire, pero acá en la punta también está en el aire. ¿Sí? Y aparte le estoy sacando masa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué pasaría si no saca masa? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si no saca masa? O sea, saca el positivo de la batería y el positivo del cable que viene en el positivo queda en el arrancador, ¿no? El cable queda ahí. ¿Qué pasaría si no saca masa? ¿No pasa nada? No sé. ¿No pasa nada en qué sentido? No te estaría entendiendo. O sea, usted dice, ¿no? De que le conectamos al positivo de la batería. Con eso ya es suficiente para que no se pierda toda la alimentación al... Nunca dije eso yo. No, yo le pregunto. Si vos desconectás un borne, Sí. es lo mismo que desconectar los dos. No sé si es eso lo que me estás preguntando. Vos me preguntás que si dejo un borne conectado, no desconecté los dos y puedo trabajar igual. Sí. No. Acá desconectamos. Desconectar uno es lo mismo que desconectar dos. Ser positivo o negativo. No importa cuál. Vos desconectaste uno y no hay circulación de corriente. Exactamente. Estás abriendo el circuito, no hay alimentación. ¿Estamos hablando de lo mismo? No, sí, ¿Sí? sí, ahí. ¿Eso me decías? Ahí, sí. Sí. En los autos antiguos, chicos, si agarro un Renault 12, le voy a hacer el arranque, desconecto la batería y luego saco el arranque, me voy a hacer el arranque, lo pongo y ya está.
El único problema que voy a tener es si tenía un estéreo puesto bueno, que perdió y no tiene alimentación propia, voy a tener que modificar, nada más. Ah, pero la No 12 no se te moviliza como esta porquería. Pero no tenés bolsa de aire cuando chocás, El mío tampoco. no tenés ABS, no Bien, tenés, no. bueno, A un veces montón de cosas quiere más. frenar, Pero bueno, a veces freno. se frena, se frena. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Alguna pregunta? Entonces, el consumo es importantísimo saberlo, esto ténganlo en claro, 130 amperes, 150 amperes, más o menos está en eso el consumo de un arranque hoy, ¿sí? ¿Cómo lo voy a medir? Cable positivo del arranque, el que sale de acá, pongo la pinza acá, la intercepto, siempre intercepta en el positivo y un cable solo con esto, le das arranque y te indica acá cuánto está consumiendo. Entonces yo con una mano en el bolsillo, dale arranque, sí, es el arranque, sacalo. Ni me ensucié. Yo ya lo diagnostiqué. Ya lo diagnostiqué. Pero ¿cuánto sale la pinza? No entendiste nada. Se paga en el primer trabajo. Todos los demás que va a hacer, vos deberías pagarle a ella. Y no le vas a pagar nada. Entonces nunca midan una herramienta por el precio. Nunca. Es un error que solemos cometer los humanos. Puede ser que algunas de esas también cumplan la función de multímetro o no. Sí, esto tiene todo. ¿Tiene para poner multímetro? Ah. Están los dos cables, pero Ahí yo va. acá los muestro bien acá adentro, con la funda, toda la Ahí va. historieta, pero tiene para medir voltaje en continua, en alterna, resistencia, continuidad. Esta creo que tiene Hertz también. Tiene también para detectar campo magnético cuando estás trabajando. Tiene escala de 40 amperes y 400 amperes. Si voy a hacer una medición más fina, por ejemplo, una bomba de nafta, ¿sí? Que un fabricante me dice que tiene que andar en 4 a 5 amperes de consumo, me voy a ir a la escala de 40 para que tenga una precisión mejor. Ahora, si me voy a medir un arranque, me tengo que ir a 400. ¿Sí? A la escala de 400. ¿Sí? A la pinza no le pasa nada, no se quema, se va de escala. Me va a aparecer OL, nada más. ¿Sí? Pero es fuera de escala. ¿Está? Porque entonces... ¿Esas pinzas vienen también para alternas solamente? La alterna es la pinza más barata, porque sale 2 mangos hacer una pinza alterna. Claro. El problema de la corriente continua es que es justamente cara poder medirla, si la comparamos con la alterna. Pinza perométrica en alterna tengo como 10. Está, no sé, 800. O sea, es mucho más cara una que sea continua que... 1000 a 8000 pesos. ¿Es algún modelo en especial esa? Como el de este, digamos, que es el código ese. Esta es una unit. Buena marca. Único. Buena marca. ¿Sí? Ahí está el código y demás. Es un caño, yo la uso, tengo para poner pico máximo, pico mínimo. Pico máximo es yo estoy solo y quiero medir el arranque. Le pongo el cable acá colgando, le pongo pico máximo, me voy adentro, le doy arranque y cuando vuelvo está grabado el pico máximo al que subió en amperaje. Me dice 183 amperes. Estoy solo laburando y ya lo diagnostiqué. ¿Sí? ¿Cuál es el botón del pico máximo? Perdón, ¿eh? Máximo, mínimo. Máximo, listo. Y para poner en cero. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, un motor de arranque, de los más viejitos, de los que tenemos ahí, el bobinado en el medio, un colector atrás con los carbones, los campos, que son, a ver si funciona esto, puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no. Estos que son los campos, acá es un bobinado que es un laminado. Hoy por hoy ya son imanes permanentes, ¿sí? Son imanes directamente, ¿sí? El famoso Bending, la casa, el automático, ¿sí? Y bueno, la bobina que es la que va por dentro con el conector atrás donde apoyan los carbones,
¿Sí? En este caso tiene dos carbones, un arranque viejo, tiene un carbón positivo y un carbón negativo. Bueno, dos. ¿Sí? Para entrar más en profundidad, nuestro arranque, lo tiene por adentro como es. Estamos hablando de lo mismo, un colector, una bobina que es un inducido, un Bendix que es el que sale para afuera con el engranajito que engrana la corona de arranque, el automático que hace de relay, hace dos trabajos el automático, que llaman chanchita, no sé por qué, con algo parecido a un chanchito eso, es un automático, ¿sí? Y el que nosotros llamamos Bendix es la marca Bendix el que lo inventó. Se llama impulsor de arranque, yo le sigo diciendo, pero cada tanto aparece algún técnico eso de la NASA que me dice, se llama impulsor de arranque. Sí. Lo mismo la carcasa, los campos, ven ahí se ven las laminitas que decía yo hoy, no es un cable bobinado el campo, ¿sí? Son laminillas que forman un bobinado, otro bobinado, que son 4. ¿Sí? Esos son los campos del arranque. ¿Está? Arriba tengo el solenoide y presten atención a esto porque ahora vamos a ver una falla en el arranque que es la típica falla. ¿Es batería? ¿Es arranque? ¿Cómo la mido? ¿Con qué la mido? ¿Qué indicaciones tendría que tener o que mirar? Es muy interesante. Ahora lo vamos a ver. Acuérdense que acá también tiene una horquilla que donde pivoteas en este tornillo y cuando se mete para adentro el solenoide se mete para adentro, campo magnético se mete para adentro, pegan atrás dos chapas que es uno de los trabajos que hace, que es pasarle el positivo que traigo de la batería al positivo de abajo que es el que le va a dar alimentación a la batería. ¿Sí? Ese es uno de los trabajos que hace. Esta chapa se empieza a dañar porque está consumiendo el amperaje que está consumiendo. Entonces se empieza a chipotear y un día lo arranca. ¿Sí? Martillito, que lo van a ver, arranca en ese momento, ahí va el tuyo. Pero antes voy midiendo, ahora lo van a ver. ¿Está? Entonces, esto hace de solenoide para atrás, se pegan los dos, pasa positivo de este a este, y aparte se está metiendo para adentro, está haciendo que la horquilla salga con el impulsor para afuera y me hace girar el otro lado. ¿Estamos claros hasta acá? Bien. ¿Qué es lo que hace un alternador? Bueno, un alternador es lo que carga la batería. Creo que todos conocemos un alternador. Hoy acuérdense que está comandado por la ECU, o sea que la ECU le dice si carga o no carga. Muchas veces están mandando a hacer un alternador y en realidad cambiaron una batería y no la codificaron. Me pasó algo el otro día con un alternador. Que yo lo puse en marcha al auto y si yo no lo aceleraba, el alternador, o sea, el auto en marcha, las puntas en la batería tendría que marcar 13 y pico 14. Me marcaba la carga de la batería. Si yo lo aceleraba el auto o le ponía consumos, ahí me marcaba los picos de 13, 14. ¿De qué auto estamos hablando? Un A1 nuevo. Un Audi A1 nuevo. Modelo nuevo. No era como que el alternador. ¿No la codificaste? Me parece que no la había codificado. No. La cambié y la medí. No la codificaste. Y la cambié mal encima, la cambié no haciendo cuenta. La saqué, puse. No la codificaste. Entró sin batería. Está bien. No la codificaste. Lo que está haciendo ahí es que por el consumo que recibe, el alternador lo excita el campo del alternador para que empiece a cargar. Pero en realidad. Pero hay otro problema que puede tener. Vos lo mediste antes, mediste un auto igual, estás hablando de un Audi A1, mediste un auto igual en la misma condición, porque acá aparece otro tema más. No, pregunté al encargado y me dijo, no, porque estos alternadores Bueno, te voy a decir algo. cuando trabajan. Bueno, las nuevas tecnologías como las que está diciendo él, codificar la batería, que estaba diciendo yo y demás, una cosa más es que hoy la ECU está capacitada, la ECU es la unidad de control electrónico, o sea la computadora, está capacitada para que mientras yo ando en el día en la calle con el auto y no estoy con luces prendidas, ni me parabrisas, no estoy consumiendo nada más que el encendido, le dice al alternador que no cargue. A ver, por eso tiene chip la batería.
y está recibiendo, a veces tiene sensor, ¿sí? Sensor de batería. ¿Cuánto está la batería? El Audi tiene sensor de batería, o sea, de carga de batería. ¿Cuánto está en voltaje la batería en este momento? Entonces yo puedo ir andando y lo que hace la ECU en este caso es sacarle la excitación al campo del alternador para que no cargue, porque no necesitas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿para qué todo este... ¿Por qué no se dejan de romper con todas estas cosas? ¿Por qué se hace? Cuando yo estoy metiéndole carga al alternador, te dejé con una pregunta colgada vos, perdón, ahora voy. Sí, Me acabo de acordar. Era por el tema del chip de la batería. Cuando yo pongo un vehículo en marcha, le prendo las luces, le prendo las bajas, las altas, posición, pongo baliza, prendo limpia parabrisa, pongo la música, tengo aire acondicionado, lo prendo también. Estoy metiendo un montón de consumo. ¿Sí? Que el alternador lo tiene que abastecer. ¿Está? Entonces en ese momento va a mandar toda la carga que necesite porque el alternador es el que banca todos los consumidores del auto. ¿Sí? No la batería. Entonces en ese momento se va a activar el alternador y le va a entregar todo lo que necesite. Los autos de hoy, cuando tienen sensor la batería, lo que van a hacer es, mientras no necesita, a lo que iba, cuando vos le metés todo este consumo de estos consumidores, el alternador para poder entregar esa carga eléctrica se pone pesado. Por lo tanto el motor tiene que hacer fuerza. El motor al hacer más fuerza consume más combustible. Miren hasta lo que se fijan para bajar el consumo. ¿Sí? Entonces, mientras yo voy andando en el día, puede haber un tiempo determinado donde el alternador, si yo lo midiera, me daría la carga de la batería. Digo, este alternador está andando mal. No, no conozco el sistema. Metele carga, esa es la prueba. Metele carga, prende las luces, empieza a cargar. Ah, anda, sacale carga, queda la batería en reposo. Metele toda la carga, anda metiendo consumidores de uno, prende las luces, lo que fui diciendo. ¿Sí? A ver si va acompañando. Si va acompañando, es que vos no tenés la capacitación. El auto está perfecto. Como dice la canción de Calamaro, el auto está perfecto, revíseme a mí. Es así. ¿Sí? Entonces, ese es el tema. También hoy tenemos eso. Muchas veces van a medir una batería, van a dar por malo el alternador y en realidad tiene tanta tecnología que está haciendo que no cargue el alternador para que no se ponga pesado. Y estoy ahorrando combustible. Otro caso es el stop-go. Yo paro en el semáforo, los sistemas stop-go son los que cuando yo paro en el semáforo, el motor, estoy teniendo sensor de pedal de embrague, que lo van a ver en los escáneres cuando hagan el curso de inyección, ojalá que vengan muchos, y en la medición también lo mismo. Tengo un sensor en el pedal de embrague, tengo un sensor en el pedal de freno. O sea, la computadora sabe si estoy pisando el embrague, sabe si estoy pisando el freno, sabe si estoy acelerando, sabe a qué velocidad voy, sabe qué estoy usando, sabe todo. Y de entre ellas se comunican entre todos. ¿Sí? Entonces, el consumo lo va a manejar de acuerdo a las circunstancias. Y haciendo así encima, más larga la vida útil de la batería. Porque no se olviden que un alternador es un cargador rápido de batería. ¿Sí? No es una carga lenta. Otra cosa que debería nombrarla, pero la voy a nombrar. Nunca jamás vayan a poner un cargador hoy en un auto. Cargador de batería. Nunca. Si se queda sin batería, se pone un auto al lado, se pone los dos cables, primero positivo, después negativo del que anda y por último negativo del que no anda. Se deja el auto en marcha 5 o 10 minutos para que cargue la batería del que no arranca, se lo deja en marcha, se le da arranque y de esa forma se arranca el auto. ¿Está? Nunca usen cargador de batería, a no ser que saquen la batería afuera y la estén alimentando como dijimos antes. O desconectarla, pero alimentándola por otro lado, con otra batería que tengo al lado, y ahí puedo cargar el alternador. Otra cosa, soldadura eléctrica, olvídate. Y otra cosa de la secu, que ahora voy a ir. Alternador entonces está acá, ahora voy a ir ahí. Denme un segundito, que ahora terminamos con esto y pasamos al café y después venimos a la sección. Un alternador por dentro,
Tenemos la polea, tenemos un rotor, que nosotros lo llamamos rotor, ya viene con imanes permanentes. Tenemos un estator, que es un bobinado, digamos del tipo trifásico para que se entienda, la carcasa, y acá tenemos la plaqueta portadiodo, ¿sí? Que mayormente, que más se conoce, son 3 diodos negativos, 3 diodos positivos. Lo que hace es rectificar la onda alterna y que quede continua. O sea, lo que esto genera es corriente alterna y lo que sale por acá atrás es corriente continua. El que rectifica la corriente es esta plaqueta portadiodo que tengo acá atrás, ¿sí? Que dice rectificador, lo que está haciendo es rectificar la onda. Tenía una onda así y ahora la está haciendo así. ¿Estamos claros? O así, de hecho. ¿Sí? En cuanto a la carga del alternador, estamos hablando de 13,6 a 13,8,9 en un auto más viejito, y en un auto de hoy está cargando 14,4, 14,5, porque cada minuto es un poquito demasiado, pero es lo que están cargando. ¿Sí? Bueno, entonces esto es el alternador para el que no lo conoce por dentro o quería refrescarlo. Y ¿puedo hacer una pregunta? No me quedó claro el chip de la batería. ¿Qué viene? ¿La batería o...? viene el sensor en la batería. Ah, ¿ya se compra la batería con el sensor? Lo que le está indicando el sensor es a la EQ qué carga tiene la batería. Entonces de esa forma puede conectar o desconectar el alternador, para que cargue o para que no cargue. Pero eso es modelo, vamos a decir, de medio para arriba. Audi lo tiene hoy, lo tiene BM, lo tiene Mercedes, pero ya voy bajando como todo. Esto empieza en los sistemas, es como muchos sistemas que podemos nombrar ahora. Los sistemas empiezan, o sea, ABS antes ¿quién tenía? Un Mercedes. Hoy lo tienen todos. Airbag ¿quién tenía? Hoy lo tienen todos. Esto es así. La tele LED cuando salió y la tenía algunos, hoy la tienen todos. Celular, lo mismo. Hoy tenía un celular, un ejecutivo. Hoy, ¿quién no tiene más de un celular en su casa, de los viejos que va cambiando? ¿Se entiende? Esto es así. O sea, que no va a tardar mucho en llegar. Es como todo, no va a tardar mucho en llegar. ¿Por qué? Porque las marcas quieren competir entre ellas también. Yo soy Volkswagen y fabrico un auto de alta gama, tengo media gama y alta gama, y quiero que mi alta gama le compita a este. Entonces le empiezo a meter tecnología. Ah, pero el Audi hace esto y el Vento no lo hace. O el Passat no lo hace. Se le empiezo a meter tecnología. Entonces de ahí empieza a bajar después. Yo también quiero tener esto. Y ya después, esa tecnología ya no es cara de fabricar. Porque ya hay una demanda y se fabrica en serie. Claro. ¿Sí? Esa sería la respuesta. O sea, esa batería viene con un chip que se conecta, o sea que bueno, tiene comunicación después con la ECU, con la... Le manda, sí, tenés información de la ECU. Yo he visto dos modelos donde el sensor está en la conexión a la batería, sería en el borne. O sea que vos cambiás la batería y la batería sigue siendo una batería. Pero guarda que la batería tiene el código. Eso no entendí tampoco, codificar la batería. Bueno, el código puede venir en QR o puede venir en código de barra o en número. Sí, depende del caso. Creo que tengo. ¿Y ese con el escáner se lo hace saber a la computadora, a la ECU? Claro, algo así? claro, con el escáner vos entrás a un determinado, hay todo un proceso. Sí. Hay todo un proceso, que ya voy a hacer un video para subir eso. Hay todo un proceso que vos haces, que es sacar, primero grabás la codificación de la batería que vas a sacar, la vieja, digamos. Eso yo lo grabo y lo tengo al lado, lo guardo ahí, por las dudas. Sí. Más vale prevenir que curar. Si todo salió mal, Volvés con la vieja. exacto. Pero hay dos opciones. Una, tenés un código QR y otra, tenés un código de barra. A veces no te toma el QR y a veces no te toma el código de barra. Acá tengo. Perfecto. Entonces tenés, en algunos casos podés entrar con todos uno, que es la que se pone en caso a veces de emergencia, o algunas en casos genéricos. Y acá está la batería con el código QR. ¿Sí? Está arriba de la etiqueta. Claro. La tiene arriba. No. Mira la cosa que te enteraba. Volkswagen.
740 amperes. Y es una batería de 59 amperoras. 59 amperoras, o sea, ni 70 ni 65. 59 amperoras. ¿Cuánto entrega? 640. El que no sabe leer esto era chino básico, ¿no? Hasta arriba. Fíjense que arriba tiene el otro código. ¿Sí? Pero gracias. Tengan en cuenta esto, que va a haber un proceso para hacer entrar el código nuevo y siempre va a haber rutas cuando uno ya empieza a hacer algunas, hay rutas de atajo y en caso de abortar, volvemos a lo que si lo guardé, porque ahí en el escáner vos vas a tener que borrarlo, el código viejo. Pero si yo lo guardé, en caso de tener que abortar, vuelvo al mismo y por lo menos cargaba esto. Sí. No que ahora no me lo toma y no hace nada. Y te quedaste sin. ¿Entendés? Entonces por eso es que se graba o se copia. En el caso del backup de Volkswagen tiene hasta la opción de botón abajo de grabar. Te va grabando el escaneo, lo que estás haciendo. Entonces vos después tenés una carpeta y ponés el video. Mirá hasta lo que tiene uno un escáner si lo sabes usar. ¿Sí? ¿Quedó lo que vos querías preguntar? ¿Yo lo respondí? Me alegro. Bueno, otra de las mediciones, para ir terminando con mediciones y pasar a inyección, después de un café, un sistema de encendido. ¿Qué es un sistema de encendido? Bueno, todo lo que se cargue de darle chip a la bujía, sabemos todo cómo funciona un motor acá, ¿no? Sí. ¿Todos sabemos cómo funciona un motor? ¿Ciclo Otto? ¿4 tiempos? ¿Sí? Bien. Todo lo que se cargue de darle chip a la bujía es un sistema de encendido. Eso conforma el sistema de encendido. ¿Sí? O sea, en este caso, que lo más viejo, lo más obsoleto, es un platino. Tengo una bobina donde tengo un primario y un secundario, tengo un platino, acá tengo una masa en el distribuidor, tengo bujía, tengo una llave de contacto, tengo una batería. ¿Qué puedo medir de todo esto? ¿Puedo medir algo? La bobina, la resistencia de la bobina. Todo lo que hay acá se puede medir. Todo. La Miren, bujía. miren. Puedo medir la batería. Puedo medir si le llega masa con continuidad. Puedo medir si le llega continuidad de este cable al tambor de la llave. Puedo medir si cuando le doy contacto sale de la llave. Puedo medir si de la llave al positivo de bobina el cable está bien. Puedo medir si sale pulso negativo, ahí voy a medir el pulso con otra herramienta, punta lógica por ejemplo, pero puedo medir el bobinado primario y el bobinado secundario de la bobina para ver si esa bobina no está cortada. Puedo medir las bujías, que es una bujía común, tendrá continuidad determinada, en corto o no, y las bobinas de hoy, las bujías de hoy, todas tienen resistor. Si aparece una R en la bujía, ustedes van a ver distintos tipos de bujía. Si en la bujía aparece una R en la denominación de la bujía, es que tiene resistor. ¿Sí? Si tiene resistor, es de resistencia. Si tiene resistencia, es medible. Si es medible, puedo diagnosticar una bujía. Si el resistor se cortó, me va a dar abierto, uno a la izquierda. Si tiene tanta resistencia, bueno, mido las de al lado. Si están todas parejas, están bien la bujía. ¿Y el resistor ese qué función cumple? Supresor. El ruido. Entre otras cosas. Pero es complejo. Pero una de las cosas más antiguas era el supresor de ruido, pero hoy está... a ver, vamos a encontrar las palabras más justas para hacerlo lo más corto posible. Hoy está calculado en el sistema de encendido para que no se me escape nada de alto voltaje. Estamos hablando que una bobina de hoy, bobina tipo Volkswagen, estoy mostrando, 50.000 volts. 50.000 volts, estirando. ¿Sí? Una bobina de las primeras, más viejita, tipo botella, bobina húmeda, estas tiraban entre 12.000 y 15.000. Tipo Renault también, bobina doble. Estas son bobinas dobles, ¿sí? De 4 salidas. De atrás se ve claramente que acá hay una bobina y acá hay otra bobina. ¿Sí? Esto va a disparar 1 y 4, 2 y 3. ¿Sí? No nos vamos a meter ahí ahora. Y después hay bobinas tipo individual, esta de un vento. Bobinas tipo individual o tipo Cold, ¿sí?
estas ya no las puedo medir. Depende cuál. De 4 pines ya no las puedo medir porque tengo tecnología acá arriba, tengo, entre otras cosas, un transistor. ¿Sí? Tengo electrónica. Pero hay tácticas, técnicas y demás que, ¿cómo hicimos con esto en el curso? Tiraba falla del cilindro número, pongámosle que el 5, no, el 3 primero. Tiraba falla del cilindro número 3 de encendido. ¿Y qué tenés de acá de encendido? Si esto va la bujía y esto va dentro de la bujía. Y acá va la ficha. Sistema de encendido, esto que lo conforma. Esto y la bujía. Fin. No hay más nada. Si me tiras sistema de encendido del cilindro número 3, o es bujía, o es bobina, o es nena, o es nene. ¿Sí? ¿Qué es lo que puedo hacer sin gastar un mango, sin hacerle comprar 5 bobinas al dueño y hacer? Uso el cerebro que Dios me dio, pongo la bobina número 3 en el cilindro 5 y la del 5 al número 3. Le doy arranque, vuelvo a escanear, borro la falla anterior. Y si la falla se acaba de trasladar, ¿cuál es el problema? La bobina. ¿Cuánto gasté? Nada. Conocimiento. Lo mismo para un inyector. Lo mismo para una bujía. Y lo mismo para un cable de bujía. ¿Sí? Tenía que haber cobrado este curso. Perdón, una pregunta. ¿Y por qué lo trasladó del 3 al 5? ¿Por qué lo trasladó al 5? ¿Para sacar la falla? Para saber si era la bobina. A ver, voy de vuelta. Me tira el escáner que tengo falla de encendido en el cilindro número 3. ¿Qué conforma el encendido en este sistema? Esto es la bobina de encendido, acá está la bujía y esto engancha directamente en la bujía. O sea que todo esto no existe en este sistema. Esto es nuevo, de invento. Entonces, me tira, perdón, era el cilindro número 2. Ahí está, lo anotamos. ¿Sí? Me tira falla cilindro número 2. Bueno, ¿qué puede ser? Bujía o bobina, no hay otra cosa en este sistema. ¿Hasta ahí vamos? Bien. ¿Qué es lo que haría un arrebatado? Sale corriendo como para una maratón a comprar una bobina. Y le cambian las bobinas. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos esta bobina que estaba en el cilindro número 2 y la pongo en el cilindro número 5. La que estaba en el número 5 la pongo en el cilindro número 2. ¿A dónde me había tirado la falla? En el cilindro número 2. Vuelvo a escanear, borro la falla anterior, lo pongo en marcha y vuelvo a comenzar que vuelva a escanear. La falla ahora en vez de tirármela en el cilindro 2, me la tira en el cilindro número 5. ¿Cuál es el problema? No tiene que ver nada con el orden encendido. ¿Cuál es el problema? La bobina. ¿Qué es lo que acabo de cambiar de La lugar? bobina. Lo que hice es trasladar el problema, o no, porque podría no haber pasado. En ese caso era la bujía. En la bujía, claro. Pero otra vez, no gasté un peso, no le hice comprar una bobina y bujía para ver si era. Estoy usando el cerebro. Inyector lo mismo, inyector 3. Y será el pulso, será positivo. Bueno, todo eso se mide. Pero si aún así te queda la duda, agarrá el inyector 3, ponelo en el 4 y el 4 ponelo en el 3. Si ahora el cilindro que falla es el que cambiaste el inyector, bueno, ahora ya sabés que es el inyector. Más allá de que hay probeta, banco y demás. Y se mide el pulso y la alimentación de los segundos. Aunque ya hoy algunos disparan con positivo la señal, Bueno, ¿está? Pero no voy a meter ahí. ¿Se entendió esto? Y ahí para medir, ¿qué puedes medir? Porque son 4 pines ahí, ¿no? No hay, no podés. No podés medir, por eso tenemos que hacer esa prueba. Profe, ¿y levantarle y ver la chispa? ¿Eso se puede Nunca. o no es? Nunca. No es efectivo. No, nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Antiguamente, y con esto nos vamos al café y volvemos con inyección. Si la chispa no se fuga por los costados o más arriba, no es que está mal, tiene que estar en la punta. Eso me explicaron. ¿Cómo? En la- Que pueda estar escapándose de alta tensión acá. Claro, sí, por que la chispa no la tenga en la punta. Vos levantás la bobina y en teoría la chispa sale, ¿no? Se ve. Si no está en la punta de la bobina. Ay, no se la está mandando a la bujía, pero la bobina está andando. Por arriba, más arriba, ahí. Pero la bobina está andando. Sí. En ese caso, ¿tenés solución? Sí. ¿Cuál? Si yo veo que la chispa se fuga más arriba, puede ser la bobina. Puede no.
Es, Es la bobina. para el Puedo caso, cambiar, es la misma. puedo cambiar y hacer lo mismo, sí. Exactamente. Lo que me decía él, se pueden medir, depende de la cantidad de pines. Si es 4 pines ya no se puede medir. No le llega nada a la bobina esa. Pará, ¿vos me estás hablando de la bobina en mano o No, de no, la...? la bobina enchufada en el auto. No, la bobina sí, medís alimentación, obvio. Antes de hacer esta prueba, lo que mido es alimentación. Yo estoy dando por hecho Y la sal- Que la- está la- llegando la- 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 culpa mía, mala mía, está bien, No, tiene no, razón. Pero yo estoy dando por hecho que yo ya medí que le llega alimentación de 12 volt y que le llega pulso negativo. Si le llega una bobina no necesita más que esas dos cosas. Positivo de alimentación 12 volt y pulso negativo. Si las dos cosas le están llegando, Ahí se está. ahí sí, cambié la bobina del lugar y ahora están dando la que puse acá, bueno, es la bobina. Ahora, si no me llega alimentación o no me llega pulso, bueno, no tiene que ver la bobina. Los mismos inyectores. Lo mismo que los inyectores. Sí. Yo no- Llega el pulso y todo eso. ¿Sí? Era para saber qué, o sea, qué es lo que tienen que tener los 4 cables. Lo que enchufan ahí, digamos, positivo, negativo y impulso. Hay que mirar diagrama. Sí, es positivo, no, negativo. En realidad el que tiene... Porque siempre tuve esa Pasa duda que de se hace 4 largo. cables. Bueno, cuando tiene 4 cables, tiene un pin más. Porque ese retorno se lo lleva a la computadora para avisarle que esa bobina no está funcionando. Ah, no está, no funciona, vale, no. Ah, es como que le dices si Sí, anda o no. sí. Solo para eso. Sí. Lo mismo con el map de 4 Pero no es solamente para eso. Te estoy diciendo es la bobina número 5 en el escáner. Y los maps de 4 y 3 cables. Los MAP o MAF. El map. Bueno, van en el mismo caso los dos. El MAP Es lo mismo, el cuarto cable es para eso. igual me están llevando inyección a toda costa. Acordate la pregunta para después del Ahí, café. dale. ¿Sí? Ahora te la contesto. Dale. Así termino con esto. Entonces acá, en un sistema de encendido, todo lo que ven acá, todo es medible, todo es mediciones. Detectar una batería buena, mala, más o menos, cargada, descargada, es medible. Lo tengo que medir para diagnosticar. Bobina, si está cortada, no arranca el auto, bobina primario, secundario que tengo ahí adentro, es medible y es lo que tengo que hacer para determinar el diagnóstico. Distribuidor, si está saliendo señal o no, es medible, es lo que tengo que hacer para saber si está el problema dentro del distribuidor o no. Obviamente que hay un protocolo a seguir en pasos, yo estoy tirándolo todo junto. Bujías, ¿puedo medirlas? También son medibles. Y en el peor de los casos también tengo tupa aquí, tupa aquí. Ahora la falla se trasladó a 3. Es la bujía. ¿Sí? ¿Se entendió esto? A ver para abajo que más tengo porque me olvidé que tengo acá. Bueno, todo lo que les estoy diciendo es lo que les voy a mostrar ahora. Ahí tengo una bobina, que tengo un bobinado primario y un secundario, un núcleo de hierro, como se ve ahí adentro, y dice el número de espiras y demás, pero no me voy a meter ahí. El primario tiene 350 y el secundario tiene 20.000 vueltas de espiras. Obviamente, ¿qué se hace para aumentar el voltaje? Si yo tengo de 12.000 a 15.000 en esta bobina y en esta tengo 50.000 volts, ¿cómo se aumenta el voltaje? Disminuyendo el primario, el bobinado primario, y aumentando las vueltas del secundario. ¿Sí? Obviamente que la espira del cable primario va a ser más gruesa y la espira del cable, la espira es el cable, ¿sí? El bobinado. Del secundario va a ser más finito, con más vueltas. Cuanto más vueltas le dé, más alto voltaje tengo. ¿Sí? ¿Para qué quiero más alto voltaje? Sería la pregunta. Siempre voy a tener mejor chispa, mejor combustión, menor consumo, menor contaminación, que es el punto clave acá. Porque no es para que consuma menos y nada más. Acá el tema no es el consumo. El consumo en sí no es el problema. El problema es contaminar lo menos posible. Entonces, si yo hago un auto con menor cilindrada y la misma cantidad de potencia, lo que estoy ahorrando es combustible según la mayoría de la gente y lo mira con la billetera. Pero lo que estoy haciendo es contaminar menos. Porque estoy combustionando menos cantidad de combustible. ¿Sí? En un 1.4 que en un 1.6. Después no entremos en el debate nada, pero yo prefiero un Falcon 6 cilindros. Yo soy hincha de formas, vale que quiero un sprint para correr el cuarto de milla. Pero hablando seriamente, en inyección electrónica
lo digo el primer día, el que no entienda que la inyección electrónica es para cuidar el medio ambiente, porque ya está hecho percha y para atrás no podemos volver, lo que ya se rompió, lo que podemos hacer es irlo parando o dejar de hacerlo más pelota, para hablar en criollo. La única forma es contaminar lo menos posible. Entonces, el día que hay que cambiar un catalizador y te dicen, nada, le corto acá, le pongo una precámara, no entendiste nada. No entendiste nada. El otro día, ¿qué fue? ¿Algún truquito para emular el catalizador para que me pase la BTV? No entendiste nada. Sí, lo sé, pero no te lo voy a decir ni en pedo. No te lo pienso decir. Porque yo me voy a fumar tus gases. Porque yo voy a caminar por la misma calle que vos y voy a andar en la misma ciudad que vos. No. Entonces el que no entiende eso de la inyección, no entendió nada. Hay una sonda, miren lo que tuvieron que hacer los chabones porque va subiendo una norma, ¿no? Finalmente son de inyección. Tuvieron que poner, antes había una sola sonda lambda, sensor de oxígeno, antes del catalizador. Si hacía pelota el catalizador, se llenaba, se tapaba, no arrancaba más el auto, lo cortaba, lo arrancaba, ese catalizador, a la mierda el catalizador, poner una precámara, listo el pollo. Lo que tuvieron que hacer, porque el humano está jodido en el planeta Tierra, no estamos hablando acá, en el planeta Tierra, es ponerle una sonda después del catalizador para que sí o sí te lo marquen el check y tengas que cambiar el catalizador. Porque no la vas a borrar. Y debe ser la sonda, no, boludo. No mates al mensajero. Te está diciendo que el catalizador no anda. Esto lo vamos a ver por gráfico, ¿no? En el osciloscopio lejano. ¿Sí? Pero tuvieron que poner 2 sensores de oxígeno para poder evitar que el cristiano vaya y corte el catalizador y le ponga una precámara. El catalizador es lo que termina de combustionar lo que no pudo hacer adentro del cilindro y no pudo corregir la primera sonda, por eso está la primera sonda, termina de combustionar con los 3 metales preciosos que tiene y la temperatura que empieza de los 750 a ser efectivo, 750 grados centígrados empieza a ser efectivo el catalizador y trabaja a una temperatura de entre 1000 y 1100 grados. ¿Sí? Ahí termina de combustionar todo lo que no se combustionó saliendo del motor y la segunda sonda mide eso lo que está saliendo. Entonces sabes si el catalizador anda o no, porque está comparando lo que está en la primera sonda y en la segunda y en el medio tengo el catalizador. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí. Entonces todo lo que tengo en el sistema de encendido es medible y acá más abajo, bueno, ahí tenemos una platino que no nos vamos a parar ahí, busqué y demás. Pero acá donde empieza a estar, por ejemplo, el rotor, eso es un rotor resistivo. ¿Sí? Si tengo un rotor resistivo, puedo medirlo. El auto no arranca. Me dice el resistor. O sea, agarro, pongo en resistencia de 200 siempre de abajo para arriba, voy midiendo. Después hay una tabla que no la vamos a ver. Esto debe andar entre 4K y 5K. ¿Sí? 4000 a 5000 ohms. ¿Sí? Mido desde el centro hasta la punta. En el medio está el resistor. Ahí mido cuánta cantidad de ohm hay. ¿Está? Ahí tienen, por ejemplo, de 4 a 5K, arriba dice resistencia en kilo ohm. ¿Sí? 1 kilo ohm son 1000 ohm. 1 kilogramo de pan son 1000 gramos de pan. ¿Sí? Entonces cuando decimos 1 K ohm, estamos hablando de kilo ohm. ¿Sí? Si dijera 20K, son 20.000 ohm. ¿Sí? Y ahí tienen diferentes ejemplos de 4,5, depende del modelo, ¿está? Pero lo que les quería mostrar, que acá al lado tienen la medición. Agarro con un tester y mido desde el centro a la punta. Si tengo el resistor cortado, ese auto no arranca porque el resistor está cortado y la alta tensión no se está distribuyendo. Fin de la historia, es el rotor. Otra vez, ¿qué estoy haciendo? Midiendo para diagnosticar. ¿Hay error? No. ¿Qué es lo que hace otro? Tráeme el rotor, tapa distribuidor, cable, bujía, un distribuidor, un auto, un dueño y vamos a meter. En algunos le vamos a pegar, ¿no? Y cuando le pegamos, pues, tenemos que pegar. Pero si yo mido, yo voy al grano. Y quédate tranquilo de que si cambias un rotor no podés cobrarle mucho, ese vuelve. Esa persona vuelve. No estás perdiendo, se la estás ganando. Pero depende cómo miren las cosas. Está el que se queda
y en la puerta del taller y no le arranca más, y, este mío, lo voy a sacudir, y lo sacudí, nunca más volvió. Esas son formas de pensar, ya entramos en el ser humano, no tiene nada que ver la tecnología, ni la electricidad, ni la medición. Pero algunas personas hacen eso, o no. No es una forma de ganar un cliente. Otra vez volviendo al marketing un poco. Cables de encendido, ¿son medibles? Obvio. Sí. Ahí lo tenés. Abajo, estos son los cables CS, cable supresivo. Tenés el resistor en la punta y el resistor en la punta. Abajo tenés los típicos de Audi. Bosch también, bueno, hoy toda la línea Volkswagen y demás. Si yo agarro un cable de esto y lo miro con detenimiento, me dice acá la cantidad de kilómetros que tiene de resistencia. Este acá en la punta también. Entonces acá me dice 1K, porque lo sé de memoria, 1K y 5K. Entonces si yo mido con el tester resistencia en escala de 20.000 K, o sea 20K, 20.000 ohms, me fijo si el cable está dando o no. Una sugerencia que les hago es, en la medición, muevan el cable. Porque si vos lo dejas quieto y te mide, lo vuelves a poner y te falla. Y si yo no me he dado, muevan el cable en la medición, porque si se corta en el movimiento de ese cable, no se olviden que el auto está temblando, vibrando y demás. Yo lo que hago para hacer esta medición es agarrar con un cocodrilo, otro cocodrilo, el tester y empiezo a hacer esto. Tengo un video en YouTube también que está específicamente hablando de esto. ¿Qué pasó en mi auto? ¿Sí? Entonces, solamente con mirar se van a dar cuenta que es lo que dice ahí, 5K, 1K, tengo 6K más o menos, y después, si yo no sé exactamente de qué cable estoy hablando o no me viene marcado, bueno, eso es un cable por dentro, es el cable CS, que es el otro, ahí está la medición con el tester de la cual estoy hablando, y acá abajo, esperen que la encuentre, se me terminó, así que se me pasó. Son 23, ahí está. El ejemplo ese que es de punta a punta tiene que tener 6K. El valor, sí, se cae ese cable, pero si yo no tengo la referencia porque me tocó un auto de línea de Júpiter, nunca lo vio nadie, no hay ningún dato y no hay nada. Tengo una referencia así, grande, pero es ilustrativa, de que el fabricante te dice el valor recomendado es de 9 hasta 23 kilómetros por metro. Entonces yo ahí tengo un parámetro si yo no tengo la data de ese cable. Te tira de 9 hasta 23 kilómetros por metro. Le di el cable, no es lo mismo el cable del cilindro del 1 al 4 que de la bobina al 1. Es un cable cortito así y el otro es un cable así. Por eso dice por metro. Más distancia, más resistencia. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Te saqué? ¿Querías sacar foto de eso? ¿Te va a salir caro? Entonces no nos vas a enseñar a pasar la BTV sin catalizador. No, A la de abajo, profe, puede ser la que estaba en el multímetro. nunca te voy a enseñar eso. Por eso entonces mi escrito siempre marca el zucchini falla siempre de que son de Alanda y sacar el catalizador. Nunca lo vas a ver. Sí. Nunca lo vas a ver. Ay, lo borro. Y me alegro de que nunca lo hagas. Lo borro. Decirle que le mando un gran abrazo de parte mía, que estoy muy feliz de que lo hagas. La cosa me di cuenta que ya no tenía más catalizador, lo saqué y me fijé. Muchas veces para descubrir el catalizador, agarren un martillito chiquito y péguenle despacito al catalizador. ¿Sí? Despacito. Van a escuchar el hueco o van a escuchar la cerámica. No le peguen un mazazo porque van a partir la cerámica. Esa penita. Cuando lo hagan 10 veces, ya van a tener el oído. Entonces, cuando vos lo escuchás hueco así, ese es el catalizador así. Cuando uso por acá, tranqui, pero cuando agarro más o menos una hora, un poco de ruta, ya estoy del toque. ¿Ah, era el auto tuyo? Sí. Ah, perdón por todo lo que te. por todo lo que te decía. Profe, ¿cómo es el entonces con un martillito? El catalizador, Sí. vos le das un toquecito y si tiene toda la cerámica, el panel cerámica adentro, Sí. lo vas a escuchar de una manera. Si todo eso no está, vas a escuchar un ruido a hueco, como que le pega una lata, Sí. golpecito.
Si le pegás un mazazo y llegás a llegar que la chapa se doble y le pega la cerámica, la vas a No partir. se puede. Más allá de que hay paneles que son 2 o 1 entero, depende de qué auto hablemos. ¿Sí? Sí. Profe, tengo una pregunta. Un compañero de trabajo le sacó el catalizador al auto. Sí. Volkswagen. Sí. Pero le sigue tirando la luz de check-in, ¿puede ser que siga tirando? Se Pero lo- tiene las dos ondas ¿Se lo conectadas. sacó o se lo cambió? No, se lo sacó. Y no la va a pagar nunca. Se la va a tirar porque no lo tiene. No lo está detectando. Por más que tenga las dos ondas conectadas en el escape, no. Pero que para eso está. A ver, voy de vuelta. Yo le dije. Para personas como tu amigo, Sí. Un amigo lejano que tengo, viste, que ya no. pusieron, Compañero de trabajo, sí. para personas como tu compañero, ya se va alejando el vínculo, ¿viste? Bueno, que viene otra Amigo cosa. de un amigo de él. Sí. Profe, yo le dije que iba a tener problemas. El tema es, yo sé que un catalizador es caro, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. ¿Eh? Los sacó y lo vendió. Sí, no, ese es el tema. Bueno, Lo que pasa, profe, vamos que a suponer. es una cita eso, Pará. el tema del catalizador. Vamos a suponer que un catalizador sale de 80 a 100 lucas, ¿sí? ¿Cuánto dura un catalizador? De 80.000 a 100.000 kilómetros, ¿sí? Por lo tanto, si un fabricante de autos considera que una persona normal anda a 10.000 kilómetros por año, ¿cuánto te va a durar el catalizador? 8 años, a 10 años. Entonces, no me vengas a llorar que te sale 80 lucas y no querés cambiar el catalizador, porque vos tenés que bajarte y andar en la bici. Esa es mi respuesta. Porque no entendió nada de inyección electrónica, de contaminación ni de ecología. ¿Sí? O sea, no Esa es la realidad. No va a ahorrar nunca la luz. ¿no? Nunca se va a apagar la luz, para eso está el sistema. Para eso pusieron las dos ondas, porque hacían eso. Y si saca la dos ondas, igual no se le va a. Y más va a prender, va a tirar las dos ondas para el catalizador. No le paga Va a tener 3 fallas en medio. Listo, pues, pero casi. Igual ahí le va a consumir más nafta, aparte de que nos está contaminando, le va a consumir más nafta. Y si vos tomás la cuenta del consumo, se paga el catalizador solo. No es un pensamiento racional lo que está haciendo. Entiendo la billetera en lo económico también, lo entiendo, pero no es racional. Es lo mismo que con la sonda. Cuando una sonda está mal o está lenta y la dejan, el consumo de nafta empieza a subir como loco. Y cuando la cambian, que baja como loco, la sonda, depende de los kilómetros que va por día con el auto, se paga en 2 semanas. Pero nosotros lo comprobamos en los cursos siempre, ¿eh? Esa es cabeza dura a veces. ¿Sí? ¿Vamos a un cafecito? ¿Me están preguntando? No, pues si te despedí, que ahí bueno. Ahora volvemos en un ratito. Saludos a todos. Después mándenme por el celular. Ya.